A los asistentes en la sesión de Zoom, les pido encender sus cámaras y mantener sus micrófonos apagados, por favor. Muy buenos días a todos y todas. La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México se complace en darles la más cordial bienvenida a la ceremonia inaugural del Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado en su 10ª edición, un espacio para estimular la creatividad científica y humanística. Preside esta ceremonia la licenciada Manuela Giralde Lozano, Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. La acompañan en el presidium el licenciado Luis Juvencio Jaramillo Alavés, Director Técnico del Colegio Michelet de México y representante por el Consejo Consultivo Mixto del Sistema Incorporado. El doctor Federico Navarrete Linares, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y primer conferencista magistral del Congreso. El maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, subdirector de Extensión y Vinculación de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. La maestra Herminia Mendoza Mendoza, académica de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Iztacala, jurado para la fase 3 del Congreso y representante por parte de los jurados evaluadores de las diferentes fases del Congreso. Asimismo, la alumna Cianya Sámano Rodríguez, quien cursa el 6º grado en la preparatoria incorporada a la UNAM, Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, en representación de los estudiantes congresistas. Les agradecemos a todos su distinguida presencia en este evento. Para iniciar esta ceremonia, Cianya Sámano Rodríguez compartirá unas palabras con nosotros. Cianya, te cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros, miembros del comité organizador de la DEGIRE y autoridades que nos acompañan. Isaac Newton alguna vez dijo: ningún gran descubrimiento se ha hecho sin una conjetura audaz. Al inicio de año se nos presentó una gran oportunidad que sin saberlo cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Esta oportunidad era participar en el 10º Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado de la UNAM, realizando proyectos de investigación científica
Dichos proyectos se gestaron primeramente por la curiosidad, deseando conocer diversos procesos que se llevan a cabo en nuestro entorno, en la parte científico, humano y social. Y en segunda instancia, a las conjeturas que generamos. Pero, ¿qué las hacía audaces? El hecho de que somos jóvenes buscando respuestas y estamos dispuestos a desenmascarar cada uno de los hechos que se nos presentan, o éramos personas que estaban buscando todo aquello que nos representaba. Buscábamos respuestas de espejo, o así me gusta llamar a las respuestas que encontramos frente a nosotros y nos representamos en ellas. Probablemente lo hacía temerario la disposición de que somos una juventud que desea alcanzar proyectos específicos en este mundo tan complejo y tan cambiante en el que vivimos actualmente. Aunque si bien todo lo anterior muestra el atrevimiento que tienen nuestras conjeturas, no es la osadía misma en ellas. Esta es la valentía que tenemos nosotros al representar aspectos de la vida en general que creemos que necesitan un más que ya está como respuesta. Nuestras hipótesis son audaces porque muestran una juventud inquieta, creativa y que tiene una voz que desea ser escuchada. Muchos de nosotros tenemos esa voz, pero no sabíamos cómo ordenarla y creíamos que en este mundo que no se nos callará o se nos ignorará, no podía ser expresada tan fácil. Ahora bien, entendemos que en este mundo cambiante nos encontramos en un gran limbo social, científico y humano, porque somos jóvenes que encontramos en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, la forma de dirigir y aportar a nuestra sociedad toda esta carga intelectual y humana, que nos permitan transformar las complejidades de nuestra sociedad actual en aportaciones más factibles para solucionar diversas problemáticas actuales que impactan en nuestro entorno. Ahora bien, si somos más estrictos, la Real Academia Española nos dice que algo audaz es un adjetivo que define algo osado o atrevido. Sé que para los presentes un gran acto audaz es que estoy hablando aquí de audacia, porque soy joven y estoy en el inicio de mi vida universitaria. Pero esa misma juventud es la que me hace generar muchas ideas, tener creatividad y tener una esperanza enorme para transformar nuestra realidad. Así, al inicio de todo proyecto nos surge la interrogante de ¿y si no es suficiente? Aquí es donde entra la esperanza que nos hace decir, será suficiente. La creatividad estuvo presente en cada uno de nosotros, dado que toda pregunta viene de un eje creativo. Cada uno de los aquí presentes deseamos mostrarles estos ejes. Algunos elegimos el derecho, otros las ciencias como física, biología, química y algunos otros movimientos sociales y filosóficos. Estos trabajos además son una lluvia de ideas que, aunque parezca pequeña, puede generar grandes cambios y o soluciones importantes que en muchos casos se parecen a cada una de las caras de un cubo Rubik, tan enredadas y complicadas de resolver. Este cubo tiene solución. Con unas manos ágiles y ciertos movimientos podemos llegar a ella. Algo similar sucede con nuestras ideas. Sabemos que pueden ser demasiado poderosas y que con un poco de orden, una ardua investigación y una buena asesoría pueden ser el principio de grandes soluciones. Este Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado de la UNAM nos da la oportunidad de ejercer nuestros derechos, a desarrollarnos, a educarnos y a contribuir como futuros investigadores en un México incluyente, crítico y equitativo. Todo ello propio de un proyecto que nos permita gozar de una vida digna. Culmino con esta pregunta dirigida hacia ustedes. ¿Nos permiten mostrarles nuestra audacia? Gracias. Muchas gracias, Yanya. Escuchemos ahora el mensaje del maestro Roberto Hidalgo Rivas, coordinador de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, coordinador de divulgación científica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y presidente del MITSET, Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico, quien por compromisos laborales no nos acompaña en estos momentos. Corre video, por favor. A los asistentes en la sala de Zoom, les pido por favor apagar sus cámaras y micrófonos.
Muy buenos días, mi nombre es Roberto Hidalgo y en esta gran inauguración del Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado de la DEGIRE UNAM, envío un cordial saludo a todos los organizadores, participantes, evaluadores y toda la gente que está involucrada en este gran evento, deseándoles mucho éxito en la realización de este gran congreso. Quiero comentarles que desde hace más de 10 años, el Congreso Estudiantil de Sistema Incorporado de la DEGIRE UNAM es miembro de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, colectivo social que organiza en México las expociencias estatales en las 32 entidades federativas del país y a nivel nacional. Y gracias a esta colaboración, los ganadores de este gran congreso representan y participan en la final nacional que se lleva a cabo todos los años en diciembre en diferentes partes de la República Mexicana. Y por ello tienen la oportunidad de obtener acreditaciones para formar parte de las delegaciones mexicanas que participan en más de 45 eventos internacionales de gran prestigio para ciencia y tecnología para jóvenes. Es por ello que esta gran alianza nos ha permitido también que muchos de los ganadores del Congreso Estudiantil de Investigación formen parte de estas delegaciones mexicanas que participan en los eventos del Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico MILCET. Así es que enhorabuena, mucho éxito a todos los participantes de este año y los esperamos con muchísimo gusto en la Expociencias Nacional que se va a llevar a cabo del 6 al 9 de diciembre en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, así como en la Expociencias Internacional que se va a llevar a cabo en el mes de octubre del próximo año 2023 en el Centro de Convenciones de Mazatlán, Sinaloa. Un saludo a todos los organizadores y mucho éxito a los participantes. Agradecemos mucho el entusiasta mensaje del maestro Hidalgo. Finalmente, solicitamos a la licenciada Manuela Giralde Lozano haga uso de la palabra y concluya pronunciando la declaratoria inaugural del Congreso. Adelante, maestra, tiene la palabra. Muy buenos días a todos y a todas ustedes. Cuando las cosas salen bien, es difícil saber todo lo que hay detrás. Pero estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho este equipo, sobre todo el día de hoy, que enfrentamos fuertes fallas de Internet, porque la tecnología no siempre nos acompaña. Gracias a todo el equipo técnico y el equipo humano que hizo posible que iniciáramos a tiempo y en forma. Y déjenme darles la bienvenida a este maravilloso Congreso Estudiantil de Investigación en su 10ª sesión. Nos acompañan hoy un presidium que no es más que una muestra de la enorme sinergia que hace posible este evento. Doy la bienvenida al maestro Luis Juvencio Jaramillo Álaves, que representa a los directores del sistema incorporado. Él es miembro del Consejo Consultivo Mixto y nos acompaña representando a los directivos de todas las escuelas del sistema incorporado. Al doctor Federico Navarrete Linares, que es un ejemplo de lo que esta máxima casa de estudios hace no solo por México, sino también por ustedes jóvenes. El tener investigadores de tiempo completo en los institutos permite que haya especialistas en temas de vanguardia que apoyan en todas las decisiones de este país. También quiero agradecer al maestro Roberto Hidalgo Rivas por su mensaje, pero también que ustedes sepan que esto, a pesar de llamarse tercera fase del Congreso, no es la última. Existe un mundo allá afuera donde los investigadores y investigadoras que han trabajado con calidad y con ahínco
van a tener un seguimiento y posibilidades de seguir incursionando en la investigación. Al maestro Roque Jorge Olivares, que dirige el maravilloso equipo de vinculación de la DEGIRE y que a pesar de esta pandemia ha hecho posible que el Congreso se mantenga. Yo creo que en la historia va a quedar muchísima información sobre los esfuerzos que se han hecho para que en la pandemia la educación, a pesar de ser a distancia, sea educación de calidad. Pero me gustaría que este Congreso Estudiantil figurara como una de las cosas más importantes. Hacer investigación en línea, hacer educación a distancia, sí se puede, y se puede hacer con calidad. Y no lo digo yo, lo van a decir los maravillosos participantes, alumnos y alumnas del sistema incorporado, que hoy van a exponer sus temas de investigación y los van a defender con mucho corazón. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa, pero estos jóvenes son un ejemplo de cómo se están adaptando a las nuevas ideas. Y para ello, ¿qué decir de las hermosas palabras de Xianya? Gracias, Xianya. Eres un orgulloso ejemplo de todos los alumnos del sistema incorporado. Muchas gracias por tus hermosas palabras y también por la juventud y la fuerza que te acompañaron en tu discurso. A la maestra Herminia Mendoza, que es una académica de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM. La UNAM, jóvenes, no es solo ciudad universitaria, son muchos satélites que cubren toda la República Mexicana y que están al alcance de ustedes, sí, también para estudiar su licenciatura. Muchas gracias, maestra Herminia, por acompañarnos. Usted es un ejemplo del mundo académico que nos ha apoyado siempre durante estos 10 años para escuchar a nuestros jóvenes y para dirigirlos en sus temas de investigación. Hoy, ellos están haciendo historia, están escribiendo las primeras páginas de su currículum. Quizás algún día borren este evento porque ya su currículum estará cargado de muchísimas publicaciones y temas muy importantes, pero en su corazón quedará que hoy están empezando su vida como investigadores. Bienvenidos todos y todas ustedes. Este congreso no podría ser posible sin el apoyo también de los maestros del sistema incorporado y de los directivos. Gracias, gracias de verdad de corazón desde la DEGIRE, porque sabemos lo difícil que ha sido para ustedes hacer educación a distancia. Pero no quedó ahí. Nos regalaron un poco más de su tiempo para dirigir a estos jóvenes, para incentivarlos, para motivarlos a encontrar preguntas que pudieran resolver a través del método científico, para llegar a conclusiones que hoy defenderán ante un jurado. Sin su ayuda, maestros, sin la motivación del día a día en el salón de clases, este congreso no sería posible. Y por eso, de verdad, mi eterno agradecimiento y un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Congresistas, ahora sí es su turno. Sean bienvenidos a este congreso. Disfrútenlo. Sé que están nerviosos, como nerviosos estuvimos nosotros hace 20 minutos que el internet no funcionaba, pero ya estamos aquí y todo va a seguir un buen camino. Disfruten su día, escuchen a sus jurados que no tienen mayor intención que valorar el trabajo que han hecho ustedes. Hay grandes ideas, pero son todavía perfectibles y trabajables para seguir en este camino de investigación. Muchas gracias a todo el jurado que se ha dado un tiempo también dentro de sus labores para acompañarnos en este día, pero más importante, para hacer un contacto directo con los jóvenes, para enseñarles qué hay después de un congreso de investigación, qué licenciaturas son afines a los temas que ellos escogieron, qué pueden hacer cuando terminen el bachillerato, dónde estudiar una licenciatura, qué licenciatura es afín a sus intereses. Así es que a todo este maravilloso equipo que hoy, de una forma remota, demuestra al mundo que la educación a distancia
sí puede ser educación de calidad, que la educación a distancia puede incluir la investigación, pero más importante, que hay un mundo maravilloso de jóvenes que está tomando la estafeta de lo que sucede y que con sus aportaciones seguirán resolviendo los grandes enigmas que nos esperan. Muchas gracias a todos ustedes y me permito, con su anuencia, pasar a la inauguración. Siendo hoy miércoles 27 de abril a las 9:18 de la mañana, 2 minutos antes del tiempo, me permito con mucha emoción y todo el corazón inaugurar el 10º Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado y darles la bienvenida a todos ustedes que lo hacen posible, recordándoles que por favor respiren hondo y disfruten este gran día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, licenciada Girard, por su emotivo mensaje. Les agradecemos al distinguido Presidium, a quienes invitamos, junto con nuestra amable audiencia, a permanecer frente a sus monitores y pantallas para participar de la conferencia inaugural. A nuestros congresistas participantes, les aclaramos que al final de la ponencia tendrán la oportunidad de enviar vía chat alguna pregunta a nuestro conferencista, por lo que de hacerlo será importante que la envíen previo a concluir su ponencia. A continuación, vamos a escuchar la semblanza curricular del doctor Federico Navarrete Linares, que doctor, nos da mucho gusto tenerlo por segunda ocasión en este importante evento. La primera vez estuvo usted con nosotros en Iztacala, en el Centro Cultural 2018, en aquella ocasión con el tema cómo combatir el racismo en México. En esta ocasión, con el tema titulado Racismo, Humor y Vida Cotidiana. Así que vamos a escuchar la semblanza del doctor Navarrete. Corre video, por favor. Nuevamente a los asistentes a esta sesión de Zoom, les pido apagar su cámara, por favor. Esta es una síntesis curricular del doctor Federico Navarrete Linares. Es doctor en estudios mesoamericanos e investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en temas de historia en Mesoamérica, la conquista de México y el racismo en México. Sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América y sus relaciones con los europeos y africanos, así como la manera en que han adaptado sus culturas a los procesos de colonización. En el aspecto laboral, es coordinador del portal Noticonquista y ha participado en diversos proyectos, entre los que se encuentran Reconstrucción Histórica Digital del Lienzo de Tlaxcala, el Códice Florentino, Paleografía y Traducción, Estado e Identidad Nacional, Indígenas y Extranjeros en México, Hacia otra historia de América, La visión de los indígenas, entre muchos otros más. Es profesor de la asignatura Introducción a la Historia de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor del seminario Diferentes acercamientos cosmopolíticos a los estudios mesoamericanos y pensando contra el racismo, perspectivas críticas y metodológicas, posgrado en estudios mesoamericanos de la UNAM. Ha publicado más de 30 libros, entre los que se encuentran Historias Mexicas, ¿Quién conquistó México?, Alfabeto del racismo mexicano, México racista, una denuncia. Ha colaborado en más de 25 capítulos de libros, tales como Meditación sobre la muerte y el fin, en Cantares Mexicanos, México Tenochtitlan como centro cósmico, en Tenochtitlan 1519, Mestizaje, en Teoría del color, ¿Dónde queda el pasado? Reflexiones sobre los cronotopos históricos, en El historiador frente a la historia, el tiempo en Mesoamérica. El doctor Federico Navarrete investiga las prácticas de discriminación y racismo que se han establecido en las diferentes naciones americanas hasta el presente. Entre sus últimos artículos publicados se encuentran Las historias tlaxcaltecas de la conquista y la construcción de una memoria cultural, más allá de la cosmovisión y del mito, una propuesta de renovación conceptual, Aeropuerto Texcoco, el último crimen de una larga cadena de ecocidios. También ha publicado obras de difusión y de ficción histórica, y tiene ponencias en memorias tales como
Investigaciones etnográficas en el norte y su aportación a la antropología global, un intento de definición de la situación actual. Además, participó en las traducciones de Venus en el mundo maya, glifos, dioses y fenómenos astronómicos asociados, la iconografía de los tableros del sol, la cruz y la cruz foliada en Palenque, una explicación para la fecha inicial del tablero del Templo de la Cruz. Bienvenido, doctor Federico Navarrete Linares, al 10º Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado de la UNAM. Por favor, encender sus cámaras. Pues sin más, no sé si ya tenga el doctor Navarrete permiso para poder compartir su pantalla. ¿Ale? Sí, pues Sí. le cedemos la palabra, doctor. Bienvenido cuando usted guste iniciar. Pues ya estoy listo y buenos días a todas y todos. Realmente pues me da mucho gusto estar de nuevo en este evento y me entusiasma ver en la página de Facebook la cantidad de estudiantes de preparatoria de diversos planteles y diversas escuelas de la Ciudad de México y más allá que se encuentran aquí. Me da muchísimo gusto hablar con ustedes, me da mucho gusto la amplísima asistencia y el entusiasmo por participar en este evento. Las felicito y los felicito anticipadamente por lo que va a ser seguramente un día lleno de desafíos y también de satisfacciones al presentar sus trabajos y desde luego pues saludo su entusiasmo por presentar estos trabajos. El tema de mi conferencia de hoy es racismo, humor y vida cotidiana en México. Y me gustaría sobre todo, como vengo haciendo desde hace ya varios años, invitarlos a una reflexión autocrítica, a una reflexión que examine nuestras propias formas de comportarnos, nuestras propias formas de convivir en la sociedad mexicana, que a mi juicio reproducen formas de racismo, formas de sexismo, formas de discriminación, pues que debemos tratar de superar y debemos tratar de dejar atrás. Y a mi juicio, justamente la conferencia versa sobre cómo a veces en nuestra propia vida social, en nuestra convivencia cotidiana con nuestras amigas y nuestros amigos, con nuestras compañeras y compañeros de escuela, con nuestras familiares y nuestros familiares, reproducimos mucho de estas prácticas de racismo y de discriminación por sexo, por preferencia sexual, por aspecto físico, que se conjugan y que se manifiestan precisamente por medio, muchas veces, de algo que parece tan poco dañino como el humor. Por medio de bromas, por medio de apodos, por medio de chascarrillos, estamos continuamente reiterando estas prácticas de discriminación y estas formas de racismo. Entonces, mi idea el día de hoy es primero presentarles un panorama muy breve de lo que entiendo por racismo y algunas estadísticas que nos ayudarán a contextualizarnos y luego hablar del tema propiamente del humor y de la vida cotidiana. Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación muy breve con algunos puntos clave para que sea más clara la exposición. Lo primero que hay que aclarar es, como les señalaba en términos conceptuales, una serie de cosas. En primer lugar, y esto siempre hay que aclararlo cuando hablamos de racismo, hay una cosa que parece aparentemente paradójica. Las razas no existen. Es decir, los seres humanos no pueden ser clasificados de acuerdo a raza porque no hay suficientes diferencias entre los diferentes grupos, los nacidos en Europa, los nacidos en África, los nacidos en Asia, pese a que tienen claramente diferencias físicas que son reconocibles, o sea, color de la piel, forma del cabello, forma de los ojos, forma de la cara, forma de la boca. Esas diferencias fenotípicas en la apariencia física no implica que haya diferencias más profundas ni en la biología, ni en la fisiología, y mucho menos en la capacidad intelectual o las capacidades morales. Entonces, por más que la humanidad tiene una gran diversidad de aspectos físicos, esos aspectos físicos no significa que haya diferencias más profundas entre los seres humanos. La primera demostración de eso es el hecho de que cualquier ser humano puede tener relaciones sexuales con cualquier otro ser humano del sexo opuesto y reproducirse y tener hijos que son perfectamente humanos y que se pueden reproducir a su vez. Entonces, las diferencias biológicas no impiden la reproducción entre los seres humanos, lo cual implica que los seres humanos seguimos siendo una sola especie. Y por otro lado, como les decía, el que una persona tenga un color de piel blanco no significa de ninguna manera que sea más inteligente que una persona que tiene un color de piel negro.
una persona que tiene rasgos asiáticos no es necesariamente más trabajadora que una persona que tiene rasgos indígenas. Una persona que tiene el aspecto físico de un aborigen australiano no es menos capaz, ni menos trabajador, ni menos inteligente, ni menos moral que una persona que tiene los rasgos físicos de un esquimal, por así decirlo. Es decir, no hay relación entre los rasgos físicos de las personas y ninguna otra cualidad personal, moral e intelectual. Entonces, dicho esto, que las razas no existen, sin embargo, hay que reconocer que el racismo sí existe. Es decir, que en nuestras sociedades desde hace 500 años, justamente a partir de la imposición del colonialismo europeo a nivel mundial, se han impuesto clasificaciones que sí diferencian y discriminan a las personas por su aspecto físico y que pretenden que el aspecto físico significa algo más que simplemente el aspecto físico, lo cual es completamente falso. Así, por ejemplo, históricamente, las personas de origen africano fueron esclavizadas y traídas a América como personas esclavizadas y justamente su aspecto físico las identificaba como personas esclavizadas. Las personas de origen indígena fueron clasificadas como indios y fueron consideradas de alguna manera menos capaces que los blancos, y los blancos a su vez también fueron racializados como blancos. Las personas de origen europeo fueron racializadas como blanco y se les atribuyó una imaginaria superioridad. Los blancos, que fueron los que inventaron el racismo, siempre se consideraron la raza superior a todas las demás, y por eso a la fecha no existe el racismo contra los blancos. Los blancos han sido históricamente los que han ejercido racismo contra todos los demás grupos, y aunque puede haber formas de discriminación contra los blancos, estos no son racistas. Por el tercer punto que les quería señalar, el racismo se vincula con el poder. A lo largo del tiempo ha creado sistemas de gobierno y de jerarquía social, como fueron las castas coloniales o el apartheid en Sudáfrica o el racismo en Estados Unidos, justamente a partir de estas diferencias que inventa entre las personas. Y entonces justamente por esa razón, el racismo siempre ha sido desde los grupos más blancos hacia los grupos indígenas, hacia los grupos africanos, hacia los grupos más oscuros, porque lo que ha habido, el racismo ha servido para que esos grupos que se han definido como más blancos se apoderen del poder y exploten y sometan a los demás grupos. Por esa razón, eso es el racismo. El racismo es una forma de discriminación que se vincula con el poder y que crea jerarquías sociales. Y además, por otro lado, el racismo se vincula con y se suma a otras formas de discriminación. De hecho, como veremos en México, es siempre muy difícil distinguir racismo de clasismo, porque en realidad están los dos asociados, ahorita veremos por qué, y como veremos también, el racismo y el sexismo están profundamente vinculados, y todos ellos pues crean un ambiente social de intolerancia, de desprecio a la diferencia y de discriminación, que es lo que padecemos en el México actual. Y en México podemos identificar tres tipos de racismo fundamentales que son paralelos, pero que son diferentes también en su origen y en su forma de operar. El primer racismo es el racismo contra los indígenas, a los que se discrimina por su idioma, por sus costumbres, por su aspecto físico. Se les considera menos modernos, menos avanzados, menos cultos que los no indígenas, y generalmente se les niegan derechos. Por ejemplo, se les niega el derecho a la educación en su propio idioma hasta hace muy poco, se les niega el acceso a la salud, se les paga menos en sus trabajos. Por ejemplo, los jornaleros agrícolas indígenas reciben en promedio la mitad del salario que los jornaleros agrícolas no indígenas. Entonces, este es un tipo de racismo. Hay también racismo contra las personas de origen africano, conocidas como los afromexicanos, que sobre todo consiste en hacerlos invisibles. En México muchas veces no somos conscientes que tenemos compatriotas de origen africano, y muchas veces cuando vemos una persona que parece de origen africano, lo primero que pensamos es que es extranjera. Y inclusive se cuestiona que pueda ser mexicana, y ha habido mexicanos, afromexicanos, que han sido deportados del país porque los funcionarios de gobernación no les creyeron que eran mexicanos y no traían consigo su INE, que demostraba su nacionalidad. Y entonces eso significa que en México los afromexicanos no son reconocidos como parte de la población hasta muy recientemente, y de alguna manera son invisibles, no se les reconoce su existencia. Y finalmente, del que vamos a hablar el día de hoy más, porque es el racismo que más nos concierne a los habitantes de la Ciudad de México y de las ciudades, a las estudiantes y los estudiantes, a los profesores, a los universitarios, a todos aquellos que participamos de la sociedad mexicana urbana y moderna, es el racismo entre nosotros mismos, es decir, entre ese grupo que llamamos mestizos. La mayoría de los mexicanos que participamos en la vida, en la sociedad urbana y moderna, nos definimos como mestizos, es decir, como mezcla racial entre indígenas y españoles, y se supone que somos una raza única
Y sin embargo, lo cual no es cierto, porque pues, si las razas no existen, tampoco puede existir una raza mestiza, pero así se ha definido y así nos enseñan en la escuela. Y se supone que como somos una raza única, no hay racismo entre los mestizos. Y sin embargo, el racismo entre los mestizos es fuertísimo en nuestro país y es una discriminación que se centra sobre todo en el aspecto físico y en el color de la piel y que se relaciona de una manera muy profunda con el clasismo. Para explicar esto, les voy a presentar brevemente los resultados de un estudio estadístico, de una encuesta que realizó el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año 2017. Y en ese estudio, era un estudio de la situación social de las familias mexicanas. Les preguntaban su riqueza, de qué trabajaban, cuánto habían estudiado, en qué tipo de casa vivían, o sea, una serie de indicadores que podían hablarnos de su bienestar económico y a la vez, por primera vez en la historia, en este estudio se les preguntó su color de piel. Es decir, y este preguntarle su color de piel permitió vincular las variables socioeconómicas con las variables de color de piel. Y el resultado fue dramático. Fue algo que, por cierto, los que estudiábamos el racismo en México ya sabíamos y había habido otros estudios estadísticos que ya lo habían señalado, pero el estudio del INEGI fue una comprobación ya irrefutable de esta diferencia social que existe en México. Les enseño 4 estadísticas claves. Se preguntó a las personas si habían terminado la primaria y si habían terminado la universidad. Y como ven ustedes, las personas que decían tener la piel más oscura, la tercera parte de las personas que tenían la piel más oscura, el 35%, no terminaron la primaria. Es decir, no tuvieron acceso casi a ninguna educación y de hecho no terminar la primaria implica básicamente que son analfabetas funcionales, lo cual pues los condena a tener trabajos mal pagados o a ser desempleados. Y en cambio, solo 15% de la población con la piel más blanca no terminó la primaria. Es decir, las personas con piel más oscura, los más morenos, las más morenas, tienen más del doble de posibilidades de no haber terminado la primaria que las personas con piel más clara. Y cuando nos vamos al otro extremo y vemos quiénes terminaron la universidad, porque como ustedes sabrán, terminar la universidad pues es la puerta de acceso a la clase media, a ser profesionista, a tener los mejores empleos, vemos que la cosa se invierte. 29% de las personas con piel más blanca terminaron la universidad, pero solo 5% de las personas con piel más oscura la pudieron terminar. Es decir, hay 6 veces más personas con piel más blanca que terminan la universidad que personas con piel más oscura. Es decir, es una ventaja tener la piel más blanca para terminar la universidad y es una desventaja tener la piel más oscura para terminar la universidad. Y esto también se refleja en las ocupaciones, en las profesiones de las personas. Si vemos las personas que se dedican al trabajo manual, es decir, las personas que viven de su trabajo físico, ya sea como albañiles, como obreros, como limpiadores, como cuidadores, realizan todo tipo de trabajo manual, 75% de las personas con piel más oscura, 3/4 partes de esas personas se dedican al trabajo manual. Y solo la tercera parte, 36% de las personas de piel más blanca lo hacen. Es decir, otra vez, tener la piel más oscura es más probable, te hace más probable que te dediques a este tipo de trabajos y si tienes la piel más blanca es menos probable. Y si nos vamos a los trabajos que están otra vez en el otro extremo de la escala social, que son los trabajos de ejecutivos, jefes, técnicos y profesionistas, los trabajos mejor pagados, los trabajos que generalmente se asocian con ser una persona de clase media, vemos que la cosa se invierte terriblemente, ¿no? 31% de las personas con piel más blanca son ejecutivos, jefes y técnicos y profesionales, y solo 9% de las personas con piel más oscura lo son. Es decir, cuando eres blanco tienes mucho más posibilidades de ser ejecutivo, jefe o técnico que cuando eres moreno. Y cuando eres moreno, pues tienes más dificultades para ser ejecutivo, jefe técnico, profesionista, que cuando eres blanco. Entonces, como vemos en estas estadísticas, hay una clara correlación, es decir, una relación mutua entre el color de la piel y el nivel educativo y la ocupación profesional y en general, podemos decir, el estatus socioeconómico. En nuestro país, y eso es algo que seguramente muchas y muchos de ustedes ya habrán observado, las personas más ricas tienden a tener la piel más clara y las personas más pobres tienden a tener la piel más morena. Y muchas veces, y eso ya es un prejuicio racista, cuando vemos una persona blanca, asumimos que es rica, y cuando vemos una persona morena, asumimos que es pobre. Entonces, ahí tenemos la base del racismo en México. Es una base que tiene que ver con la desigualdad económica, con el acceso diferente a las oportunidades de educación, a los mejores trabajos, y que se vincula también con el color de la piel. Si vemos ahora, sin embargo, hay que señalar una cosa que es interesante.
Cuando comparamos las estadísticas de las personas que tienen piel más oscura y que tienen trabajos educativos, que es solo el 8%, y con las estadísticas de las personas que tienen la piel más clara y que tienen trabajos educativos, ejecutivos, que son el 31%, pareciera a primera vista que hay mucho más personas con trabajos ejecutivos y piel clara que personas con piel más oscura. Sin embargo, estos son porcentajes, son cifras relativas. Pero si tomamos en cuenta que en realidad hay alrededor de 100 millones de personas con piel más oscura y hay alrededor de 20 millones de personas con piel más clara, es decir, que las personas con piel más oscura son mucho más numerosas que las personas con piel más clara, entonces resulta que ese 8% de 100 millones son 8 millones de personas. Y el 6% de 10 millones, el 31% de 20 millones son 6 millones de personas. Entonces resulta que en la realidad hay más personas ejecutivos, técnicos, profesionistas y jefes que tienen la piel más oscura que personas que tienen la piel más blanca. Eso porque en nuestro país el 80% de la población tiene la piel más oscura. Entonces fíjense cómo es una tendencia, pero no es algo absoluto. Y eso es muy importante. Y eso es algo que hay que señalar. O sea, en México no hay leyes que impidan que las personas morenas tengan buenos trabajos. No hay leyes que impidan que las personas morenas entren a la universidad. Yo, por ejemplo, pues soy una persona con la piel un poco más oscura. Mi familia es una familia de personas morenas que pudieron educarse, que pudieron entrar a la universidad, a la UNAM, que era la universidad gratuita y era la única a la que podían pagar, y que gracias a eso pudieron entrar a la clase media. No, nadie les impidió por su piel más oscura. Y sin embargo, lo que me cuentan mis familiares y lo que he visto en la experiencia de otras personas como nosotros es que las personas con piel más oscura que entran a la universidad o que tienen trabajos ejecutivos generalmente se enfrentan a barreras de discriminación que hacen más difícil su entrada a esos círculos. No la hacen imposible, porque de hecho la mayoría de las personas con trabajos ejecutivos tienen la piel más oscura, pero sí hacen que les cueste más trabajo. Y eso es lo que quiero que señalemos hoy, porque esas dificultades, esas barreras, que no son absolutas, pero sí están ahí y que sí dificultan el ascenso de las personas con piel más oscura, tienen que ver justamente con la vida cotidiana, tienen que ver justamente con el humor, con la manera en que nos clasificamos entre nosotros. Entonces, creo que hay que señalar, para entender entonces esta relación hay que ver una serie de cosas. En primer lugar, si tomamos en cuenta, por favor no le hagan caso a la imagen de abajo, esa no es la clave, la importante es la de arriba. Si ven ustedes arriba y vemos por un lado, de la columna derecha están las personas con piel más clara, que una proporción tiene trabajos ejecutivos y otra no, y luego están las personas con piel más oscura, en negro los que tienen trabajos ejecutivos y en gris toda la inmensa mayoría que no los tienen. Vemos que las relaciones que hay son diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona con piel más clara y con trabajo ejecutivo se burla de por decirlo así, se burla de una persona morena y pobre, lo que está haciendo es un acto de clasismo y de racismo. Y sin embargo, cuando una persona con piel más clara se burla, por ejemplo, de un colega o de un compañero de universidad que tiene la piel más oscura, pero que por otro lado es su compañera o compañero de universidad y tiene más o menos la misma situación social que ellos, lo que está haciendo es un acto de racismo puro y duro, ¿no? O sea, no hay clasismo porque es su compañera, pero hay racismo porque se está burlando de su aspecto físico. Y por el otro lado tenemos el que cuando una persona con piel más clara se burla de una persona con piel más clara pero que es más pobre, pues lo que hay es clasismo simplemente, ¿no? Entonces, como veremos en realidad, en la práctica, clasismo y racismo se combinan de maneras complejas y es muy importante entender que siempre están vinculados en lo que llamamos discriminación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de discriminación y voy a utilizar un ejemplo que a mí me parece infame, pero que es muy frecuente en México, que es el famoso término naco, que tanto se utiliza en nuestra vida cotidiana y que de hecho hay personas que afirman que no es un término racista, pero yo sostengo lo contrario. Y para demostrarlo, simplemente lo que hice fue buscar en Google, puse la palabra naco en Google. Perdonen que utilice tanto esta palabra, realmente la detesto, pero pues la estoy utilizando ahora simplemente para ejemplificar el racismo que padece nuestra sociedad. Y como les decía, puse la palabra naco en Google y lo que me salió fue una página de imágenes en que todas las personas son morenas y la mayoría de las personas parecen pobres o parecen pertenecer a grupos populares que, entre comillas, no tienen buen gusto o no parecen ser como las personas que salen en los anuncios de Liverpool o del Palacio de Hierro, por así decirlo. No parecen ser personas aspiracionales o de clase media. Entonces, claramente, el término naco vincula la clase con la raza y es una manera en que las élites de piel más clara y que tienen una situación de privilegio social
se burlan del resto de la población que tiene la piel más oscura y que no tiene la misma situación de privilegio social. El término naco, por otro lado, es un término de origen que originalmente se utilizaba para hablar de los indios pobres. Tanto en Guerrero como en Tlaxcala, naco significaba indio pobre. Entonces tiene desde su origen esta connotación racista que es muy clara. Y sin embargo, en los últimos años ha habido una serie de comediantes infames como Luis de Alba, que aparece ahí con unos lentes oscuros ridículos en una fotografía aquí en la segunda fila hasta la derecha aparece este cómico infame que salió en la televisión una época y que fue el que popularizó mucho el uso del término naco. Luis de Alba criticaba, creo que sí se llamaba así, ya la verdad ni me acuerdo bien del nombre de este personaje, pero bueno, él defendía que él, cuando se burlaba de los nacos, no se estaba burlando de las personas por su aspecto físico ni por su origen racial, entre comillas, sino que se estaba burlando de su conducta. Porque según él, los nacos eran personas con poca educación, que eran personas carentes de cultura o de civismo. Y entonces, por ejemplo, ser naco se asocia con oír la música muy alto, ser naco se asocia con, no sé, tener pocos modales, con hablar incorrectamente, con no saber, con tener poca educación. Y entonces hay quienes pretenden que hablar que el término naco es un término que más bien describe una situación social y no tiene una connotación racial. Y sin embargo, pues el hecho es que veamos las fotos de las personas y todas son morenas, ¿no? Entonces claramente hay una asociación entre tener poca cultura o poco civismo y tener la piel morena, y el término naco la confirma, ¿no? Y entonces finalmente el término naco es un término profundamente despectivo, profundamente discriminatorio, que lo que hace es que confunde lo que serían cuestiones culturales, como el nivel educativo, con cuestiones raciales, como sería el aspecto físico, confunde el estatus social con una pertenencia racial, con ser de origen indígena, y por lo tanto lo que sirve es para marcar una barrera entre las personas que se sienten mejores y que le dicen nacos a aquellos a los que consideran inferiores. Es un término discriminatorio, es un término ofensivo y es un término que es a la vez racista y clasista. Y por el otro lado, una cosa que señala es que justamente volviendo a este grupo muy amplio de personas que son morenas, pero que van a la universidad o que tienen trabajos mejores trabajos como técnicos, como profesionistas, como ejecutivos, una de las cosas que tienen que hacer estas personas más morenas es esforzarse por demostrar que no son nacos. Es decir, tienen que comportarse, vestirse, hablar de una manera que de alguna manera borre sus orígenes indígenas, borre sus orígenes de clase, disimule su color de piel y los haga parecerse lo más posible a las élites más blancas que se burlan de los nacos. Entonces, digamos que el término naco sirve a la vez para marcar una diferencia y decir que un sector de la población es inferior y por eso es naco, pero a la vez es una presión para que los grupos más morenos que pertenecen a las universidades, que están en una posición social un poco más ventajosa, dejen detrás sus formas de ser, sus formas de vestir, sus formas de comportarse y adopten como única forma de vestir, de ser y de comportarse los modelos de comportamiento de las élites que se consideran más blancas y que se consideran no nacas. Entonces, como vemos, este término sirve también como una presión para que las personas que están en una situación de ascenso social se blanqueen y pretendan parecerse lo más posible a las élites y no mantengan sus formas tradicionales de ser. Entonces, digamos que eso también constituye una barrera para estas personas, ¿no? Porque además de tener que entrar a la universidad, además de tener que trabajar, además de tener que hacer todo lo que tienen que hacer las personas que están en esa condición social, además tienen que cuidar su aspecto, tienen que cuidar cómo hablan, tienen que cuidar cómo se ven, tienen que cuidar cómo se comportan para no ser acusados de naco y para poder pertenecer a los grupos de élite, lo cual, desde luego, hace más difícil su acceso. Entonces, bueno, creo que el ejemplo de naco es un ejemplo que me parece a mí muy bueno para tratar para ver la relación entre racismo y clasismo en nuestra sociedad, y también me parece muy importante porque nos mete de lleno en la vida cotidiana. O sea, el término naco es un término de la vida cotidiana, es un término que utilizamos que algunas personas, desgraciadamente, utilizan en su convivencia cotidiana y que se utiliza en ámbitos como la escuela, como los amigos, como la familia.
Es decir, es un ámbito que se utiliza muchísimo en la vida privada. Desde luego no hay leyes en México sobre los nacos, ni el término naco es una forma de caracterizar o de definir a la población desde el gobierno, ¿no? Es un término que se utiliza únicamente en la vida social privada, no en la vida pública o política. Tampoco hay un partido de nacos, o sea, no es un término que tenga que ver con la ley, sino es un término que tiene que ver con la vida cotidiana y es un término que tiene que ver con el humor también. Es muy frecuente que se hagan bromas de nacos y que cuando se le dice naco a una persona y esa persona dice, oye, me estás insultando o me estás siendo racista conmigo, muchas veces lo que se responde, ay, no es cierto, era broma, ¿qué sentido eres? Te lo dije en buen plan. Y entonces no se reconoce el racismo que está detrás del término naco. Y entonces, bueno, aquí ya estamos de lleno, como les decía, en el ámbito familiar. Y les quisiera señalar una estadística que es muy buena en el ámbito familiar y en el ámbito privado, en la vida cotidiana. Y les quería señalar que justamente el Colegio de México en los últimos años ha realizado una serie de encuestas muy interesantes sobre el racismo en nuestro país. Y entre otras cosas, realizó una encuesta a nivel nacional, que es la encuesta más amplia que se ha realizado sobre este tema, y le preguntó a las personas si habían sido víctimas de algún tipo de discriminación racial. Y más del 50% de la población dijo que sí había sido víctima de discriminación racial. E interesantemente, más de la mitad de las personas dijeron que donde habían sido discriminadas había sido en su familia, en su escuela y entre sus amigos. Es decir, en la vida privada. Otro lugar de discriminación muy activo eran los establecimientos comerciales, como los centros comerciales o los antros. Todos sabemos que en ciertos centros nocturnos, en discotecas, en antros, los cadeneros filtran a las personas por su aspecto físico y en general no les gusta dejar entrar a las personas más morenas porque, pues, según dicen, entre comillas, si es un término horripilante, afean o le quitan clase al lugar. Entonces aquí vemos una práctica cotidiana de racismo y de clasismo, ¿no? Excluir a ciertas personas porque el aspecto moreno se asocia con ser feo y se asocia con ser pobre, y como estás en un antro y lo que quieres es que la gente esté contenta y consuma, pues no les quieres mostrar gente fea y pobre, sino le quieres mostrar en principio gente bonita y gente rica, lo cual se asocia con ser blanco, porque también asociamos el color blanco con ser guapo y con ser rico, ¿no? Entonces tenemos ya un contraste que es muy frecuente en nuestra vida social y yo les preguntaría a todas y cada una de ustedes, a todos y cada uno de ustedes, si no han vivido ese tipo de situaciones, ya sea como víctimas de esa discriminación o como perpetradores de esa discriminación. Es decir, si alguna de ustedes o alguno de ustedes no se ha burlado de algún compañero por su color de piel o por su supuesto origen social más humilde, o si han sido víctimas de burlas por esas razones. Creo que es muy bueno hacer este examen de conciencia y darse cuenta cuándo lo ha hecho uno y cuándo le ha sido hecho a uno, ¿no? No para sentirse culpable ni para sentirse víctima, sino para hacernos conscientes de la manera, como dice Ana Rodríguez, cómo se ha normalizado el racismo en nuestra sociedad. Otro ejemplo que les puedo dar que es muy interesante y que creo que es muy importante también es estar consciente de ellos, es el de las familias. Bueno, a lo largo de 500 años, la mayoría de las familias mexicanas han experimentado algún tipo de mezcla por matrimonios o por uniones entre personas de origen diferentes. O sea, los europeos que llegaron a América tuvieron hijos con las personas de aquí, con las mujeres indígenas y con los hombres indígenas, los europeos. Las personas de origen africano también se mezclaron con las personas de origen indígena y con las personas de origen europeo. Llegaron a México, y eso siempre lo olvidamos, también un buen número de personas asiáticas que se han mezclado y que se han integrado a la población. Han llegado también inmigrantes del Medio Oriente, han llegado inmigrantes de muchas partes del mundo, y ha habido una gran mezcla de personas. Eso es lo que solemos llamar mestizaje. Y sin embargo, esa mezcla lo que significa es que cada generación en cualquier familia mexicana, los hijos o las hijas suelen tener aspectos físicos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la familia hay una persona de origen afromexicano en el pasado, pues puede suceder que una de las hijas nazca con el cabello ensortijado. Si hay una persona de origen indígena, pues puede suceder que alguno de los hijos nazca con la piel más morena. Si hay una persona de origen europeo, pues puede suceder que alguna de las hijas o hijos nazca con los ojos claros. Y eso es una lotería genética.
O sea, puede haber dos papás con ojos oscuros que tienen una hija con ojos claros y un hijo con ojos oscuros también, porque pues, ustedes saben los genes recesivos y bla, bla, bla. O sea, la explicación genética se puede dar. E insisto, otra vez, el fenotipo no significa nada. El aspecto físico no significa más que el aspecto físico y no tiene nada que ver con ser inteligente o ser bonito o ser nada, ¿no? Simplemente una cuestión tan accidental como, pues como haber nacido el día 15 y no el día 16, digamos, o algo así, ¿no? Simplemente una cuestión de la lotería genética. Y sin embargo, lo que sucede cada generación en las familias mexicanas, y eso es algo que hemos estudiado con nuestros alumnos de la UNAM, en nuestros seminarios de la UNAM, con las estudiantes y los estudiantes, hemos estudiado el caso de varias familias en que sucede esto. Cuando tenemos un grupo de hermanos o de primos, una generación de hijos, digamos, que tienen una diversidad física, tienen diversos aspectos, unos más altos, unas más chaparras, unos más flacas, unos más gordos, unos con el pelo de cierta manera, otros con el pelo de cierta manera, otros con los colores de ojos de cierta manera, con los labios, con la boca, con diversos aspectos físicos. Lo que hacemos en las familias es que siempre, o casi siempre, racializamos esas diferencias. Es decir, decimos que una persona es la güerita de la familia y que otro, en cambio, es el negro o el indio. Y muchas veces esa clasificación es absurda, porque finalmente la güerita es hermana del indio o del negro, ¿no? No hay una diferencia racial entre la güerita y el negro o el indio, pero sí lo que hacemos es que la diferencia física la leemos en términos raciales. No porque sea racial, sino porque nosotros la racializamos. Y entonces, generalmente, por ejemplo, me acuerdo una compañera una alumna de la UNAM, del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, contaba que ella siempre sintió que su padrastro no la creía porque era la hijastra y que quería más a su hija porque era su hija biológica. Y sin embargo, cuando su padrastro tuvo una segunda hija que salió morena como ella, como la hijastra, se dio cuenta, y el padrastro trataba igual de mal a su hija morena que a su hijastra. Entonces esta chica se dio cuenta que en realidad su padrastro siempre la había tratado mal por morena, no por ser su hijastra, y que siempre había querido más a su hija, a su primera hija biológica, porque era güerita, y que a su segunda hija biológica, como le salió morena, también la quería menos. Yo les pregunto a ustedes cuántas y cuántos de ustedes no conocen casos similares. ¿Cuántas y cuántos de ustedes no han vivido en familias en que se privilegia a ciertos parientes porque tienen un aspecto físico más bonito, más aspiracional, más blanquito, más güerito? En mi familia sucedió lo mismo. Mi madre era la hermana morena de dos hermanas rubias y siempre en la familia eran los halagos al pelo rubio de las hermanas, y cuando volteaban a ver a mi mamá siempre le decían: ay no, tu cabello es malo. Y aparte tenía el cabello rizado, lo cual probablemente era indicio de algún tipo de origen afro, y entonces pues eso era aún peor, ¿no? Porque imagínate, unas hermanas rubias y una hermana que parecía que tenía el cabello malo, ¿no? En México es muy frecuente que los cabellos rizados que indican un cierto origen afromexicano o indígena sean llamados cabellos malos, y en cambio los cabellos lacios y rubios sean considerados cabellos buenos o bonitos, ¿no? Entonces fíjense cómo lo que es este trato, esta clasificación de los parientes en función de su aspecto físico, crea diferencias raciales que no existen y muchas veces deriva en un trato diferenciado a los parientes. Esto, por cierto, muchas veces, y esto es muy importante, se vincula también con el sexo. Si el güerito es varón, el trato privilegiado va a ser mucho mayor. Y si la morena es mujer, la discriminación puede ser mucho peor. Porque en general, en muchas familias hay un trato preferencial a los varones y hay un trato más desfavorable a las mujeres. Entonces imagínense cuando se suman los dos factores, el resultado de la discriminación a la mujer, que además es más morena, pues es mucho más serio, ¿no? Y esto, lamentablemente, nos lo están haciendo las personas que se supone que más nos quieren. Esto nos lo están haciendo nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras abuelitas. O sea, yo soy parte de un movimiento antirracista que se llama Poder Prieto, y la mayoría, bueno, obviamente los miembros de Poder Prieto somos personas que nos consideramos prietos porque en algún momento de nuestra vida hemos sufrido discriminación por ser prietos. Y no saben la cantidad de historias que tenemos, sobre todo de mujeres, que cuentan
que su abuelita nunca las quiso realmente porque eran morenos. Y que en cambio veían cómo su abuelita trataba mucho mejor a otras primas que si eran güeritas y que pues no entendían por qué, ¿no? Porque aparte cuando tú eres niño, pues tú no entiendes eso. O sea, tú lo que ves es que tu abuelita le hace mucho más caso a la güerita y que a ti pues te hace así un cariñito y te dice, sí, mijita, así. Y tú piensas desde luego, no, pues me lo está haciendo porque yo soy fea. Ay, no, me lo está haciendo porque yo no me merezco ese cariño que sí merece mi prima. Y solo después, muchos años después, te das cuenta que tu abuelita era una racista. Pero el daño ya está hecho. Tu autoestima ya padeció la idea de que tú merecías menos cariño que tu prima. Traslademos eso a los amigos. ¿Cuántas veces no les ha pasado que entre los amigos o en el círculo social, sobre todo en la adolescencia, pues hasta no es muy frecuente que las personas más blancas, más rubias, con un aspecto más europeo, sean consideradas más guapas, sean más atractivas, que todo el mundo quiera ser la novia o el novio de ellas, y que en cambio a las personas más morenas, con cuerpos menos normativos, más gorditas, más chaparritas, lo que sea, que tienen un aspecto diferente, se les considere feas, se les considere menos atractivas. A mí, ¿cuántas veces me dijeron en la adolescencia que yo nunca iba a poder tener una novia guapa porque pues era moreno y no era guapo? Y que en cambio mi amigo, que si era rubio, pues ese iba a conquistar todas, ¿no? ¿Cuántas veces no les han dicho a las mujeres adolescentes que se arreglen más para compensar? Que cuiden más su aspecto para tratar de ser más bonitas. Todo eso es parte de nuestra vida cotidiana y no es más que racismo puro y simple. O sea, y eso también, y ya con esto termino, tiene que ver con la televisión. Por desgracia, en la televisión solo aparecen personas blancas y todos los estándares de belleza de la publicidad, de los medios de comunicación, se asocian con la blancura. O sea, las modelos que vemos en la tele, los modelos que vemos en la tele y en la publicidad, son todos blancos y eso se asocia con ser rico, con ser guapo, con ser exitoso. Y no vemos modelos que sean morenos, guapos y ricos y exitosos. Y en México, como le muestra el estudio, sí hay personas morenas que son guapas, ricas y exitosas. Pero simplemente son invisibles. Las únicas que nos fijamos son las blancas porque asociamos la blancura con la belleza. Les recuerdo simplemente, los refranes podrían ser muchísimos, ¿no? Pero les recuerdo uno, ¿no? La blancura es la mitad de la hermosura. Eso, por cierto, lo suelen decir las personas blancas que no son tan agraciadas, ¿no? Porque justamente, pues ya, o sea, no soy muy guapa, pero como soy blanca, ya paso por guapa, ¿no? Y otra expresión que he oído muchísimas veces en los contextos más diferentes sobre otra persona, es morena, pero bonita. Es decir, en principio las morenas no son guapas y que alguien moreno sea guapo es como una excepción, ¿no? Y también otra expresión que todos ustedes deben conocer y que es una de las expresiones más lamentables que hay en nuestra sociedad y que por cierto es una expresión que tiene muchísimos siglos, es la expresión de mejorar la raza. Cuando una persona morena se consigue una pareja más blanca y más güerita, lo que se dice es va a mejorar la raza. Es decir, sus hijos van a ser más blancos que esa persona y entonces van a ser mejores, porque supuestamente ser más blanco es mejor. Eso es lo que significa mejorar la raza. Y eso ha significado a lo largo de los siglos muchas veces que las familias de origen indígena o de origen afro que ascienden socialmente buscan casarse con personas que no son de origen africano o que no son de origen indígena para disimular ese origen, su origen africano o indígena y para blanquearse. Benito Juárez, nuestro presidente indígena, era de origen zapoteco, pero se casó con una mujer criolla de Oaxaca y sus hijos eran más blancos que él. Porfirio Díaz era medio afro, medio indígena, venía de Tuxtepec, pero se casó con una mujer de la clase alta en México y sus bisnietos, yo los conozco, son ahora rubios y de ojos azules. Miguel Alemán se casó con extranjeras. La familia de los Cárdenas también se ha casado con personas extranjeras más blancas a lo largo de los años. Y entonces, casi todas las familias políticas y económicas que alcanzan riqueza, lo que hacen es mejorar la raza, es decir, casándose con personas más blancas para que así sus hijos sean más blancos. Y de esa manera perpetúan el racismo. Porque pareciera que la única manera de demostrar que son realmente miembros de la élite es si sus hijos se vuelven blancos. Porque mientras sean morenos,
pues de alguna manera el que sean miembros de la élite siempre está en peligro y siempre alguien les puede decir naco. Y termino con una anécdota que creo que es muy ilustrativa de esto, y es que hace unos años en Monterrey, bueno, conocí en Monterrey a una persona de origen purépecha, un ingeniero que estudió, imagínense, una persona de origen purépecha tuvo la inteligencia, el empeño y la capacidad de llegar a la universidad y estudiar ingeniería, y no solo eso, sino que además consiguió una beca para hacer una maestría en Oxford. Fue a hacer una maestría a la Universidad de Oxford en Inglaterra y regresó a Monterrey y consiguió trabajo en una de las empresas más importantes de Monterrey y ascendió socialmente porque era una persona súper capaz y le fue muy bien y ganaba mucho dinero, le iba muy bien. Pero cuando iba a las fiestas de su empresa, cuando llegaba al salón donde estaba todo el mundo en el cóctel, a él, por su aspecto físico, uno, en la entrada no lo querían dejar entrar porque no creían que fuera invitado, porque todos los demás invitados eran más blancos que él. Y dos, cuando ya estaba en la sala, luego pasaba que llegaba la gente y le daba un vaso sucio en la mano, sin preguntarle, porque pensaban que era el mesero. Porque una persona morena, pues la gente de la élite de Monterrey asumía que una persona morena en su fiesta tenía que estar ahí como mesero y no podía estar como su colega, como miembro de su grupo social. Entonces, esas son las barreras que crea el racismo en la vida cotidiana. Muchas gracias y bueno, con esto terminamos y podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, doctor Navarrete. Creo que es un tema más que pertinente el que lo llevemos a los chicos, a los adolescentes, que creo que aún tienen esa plasticidad para poder abrirse, justamente hacerse conscientes de una problemática como esta, que en nuestro país, bajo esta idea de un proyecto de nación mestizo, es lo que ha hecho que nos lleguemos a decir que es un país en el que no ha existido el racismo, pero que es justamente todo lo opuesto. Y pues bueno, vamos a pasar ahora sí al apartado de preguntas y respuestas. Me dirijo en estos momentos a Adriana. Adriana, si tienes alguna pregunta o algún comentario para dirigírselo al doctor Navarrete, adelante, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Juanjo. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días a nuestros más de 200 seguidores que nos estuvieron viendo en vivo a través de Facebook Live. Tenemos un par de preguntas y empezamos con una de Carmen. Ella nos dice, yo como joven tengo esperanzas en el actual gobierno porque quisiera que las injusticias no siguieran ocurriendo. Pero cuando oigo hablar a nuestro presidente de fifís y a gente que no está de acuerdo con su gobierno de chairos, no me gusta. ¿Usted qué opina de esto? Me interesa su opinión. Bueno, yo opino dos cosas. En primer lugar, creo que en México se ha hecho más visible en los últimos años una polarización social que ya existía. O sea, estas diferencias sociales y raciales de las que hemos hablado ya existían desde el pasado y lo único que ha pasado, ya han existido desde hace décadas, lo único que ha pasado es que se han hecho más visibles y se han hecho más explícitas últimamente. Uno, porque el racismo desde los medios de comunicación, desde las élites, es cada vez más fuerte y más descarado. Y dos, porque al mismo tiempo, los grupos que tradicionalmente han sido discriminados cada vez aceptan menos la discriminación. Por ejemplo, el colectivo Poder Prieto, del que formo parte, pues somos personas que hemos sido víctimas de discriminación y que nos oponemos a la discriminación, y cada vez hay más grupos antirracistas en todo México. Entonces eso hace que el problema sea más visible, y hay personas que dicen que en realidad pareciera que estamos haciendo más grave el problema, pero yo no creo que sea así. Yo creo que el problema ya era visible y lo que estamos haciendo es hacerlo más evidente para poderlo combatir. Y lo mismo diría yo que sucede un poco con lo que ha pasado con el triunfo de la Cuarta Transformación en la elección de 2018 y lo que ha hecho después. Creo que la cuarta, digamos que el triunfo electoral de López Obrador y de su movimiento tuvo que ver con esas desigualdades sociales históricas en México, y fue claramente, yo lo interpreto así, más allá de la figura personal de López Obrador y del partido Morena, fue una cosa mucho más amplia, que fue de alguna manera como una toma de poder de grupos que tradicionalmente se habían sentido excluidos del poder. Y eso es evidente en muchos sectores de la sociedad, y por eso también el gobierno sigue teniendo un apoyo tan amplio en los sectores mayoritarios de la población, porque todavía lo ven como representantes de ellos frente a gobiernos que tradicionalmente habían sido vistos como representantes de los grupos de la élite, ¿no?
Entonces, la oposición entre chairos y fifís, creo que lo que hace es reflejar de una manera muy burda. A mí no me gustan ninguno de los dos términos. O sea, el término chairo se me hace profundamente despectivo, porque implica también la idea de que las personas morenas son flojas, prefieren ir a la manifestación que trabajar, que no, o sea, hay como toda una serie de estereotipos negativos, y desde luego el término fifí también es despectivo, ¿no? Porque el término fifí también explica que todas las personas que son blancas y ricas son necesariamente reaccionarias, pues lo cual no es cierto, que todas las personas que son blancas y ricas son elitistas, lo cual pues tampoco es necesariamente cierto. O sea, son términos estereotípicos, pero más allá de que son desafortunados, un poco como el término naco, digamos, o sea, son términos despectivos y racistas, creo que lo que hacen es que reflejan una diferencia social que sí existe ahí. Y que ese es el tema que tenemos que discutir. O sea, en México, finalmente, esas desigualdades sociales se implican que hay personas que no pueden estudiar lo que quisieran estudiar, que no pueden tener los trabajos que merecen tener y que no pueden tener las oportunidades ni los resultados que su esfuerzo les daría si tuvieran la piel más clara. Y que por otro lado, hay personas, digo, en la propia universidad, yo tengo colegas que por su apellido y su origen social, y desde luego también su aspecto físico, pues básicamente diría, todo el mundo da por sentado desde siempre que como son hijos de, o como que no sé qué, pues tienen que ser inteligentes, y en principio lo que dicen es genial, aunque digan puras tonterías. Y en cambio, las personas de origen más humilde que también están en la universidad, esas tienen que demostrar a cada rato que sí son inteligentes y no se pueden dar el lujo de decir ninguna tontería, porque entonces pues ya no son bien vistas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero antes de dar paso a ella, invitamos a los asistentes de Zoom que levanten su manita para que también ellos puedan preguntar. Y pasamos a esta pregunta de Raúl. Nos dice, ¿qué podríamos cambiar de esta situación de forma masiva o estructural para acelerar este cambio y esta situación? Pues ahora que lo escucho, siento vergüenza por las veces que yo lo he hecho. Pues creo que justamente, bueno, creo que ya estás iniciando el cambio, ¿no? O sea, ahora que haces un acto de conciencia de las veces en que has utilizado expresiones despectivas y discriminatorias contra tus compañeras y tus compañeros, quizá contra tus parientes, en algunos casos, pues ya el hacer conciencia de eso, espero que sirva para que la próxima vez ya no lo hagas, ¿no? O para que al menos te detengas, antes de hacer la burla que siempre te sale, que te detengas. Antes de sumarte al chascarrillo de la palomilla de los amigos que se están burlando de tal persona por su aspecto físico, o que están haciendo comentarios sexistas sobre tal otra persona, o que se están burlando de tal otra persona por su preferencia sexual, pues piénsalo dos veces y pregúntales también a tus compañeras y compañeros, oye, ¿es chistoso eso? ¿De veras merece reírse alguien por su color de piel? ¿De veras que una persona parezca tener una preferencia sexual diferente a la nuestra, ese objeto merece algún tipo de comentario? Dejen ustedes de burla. O sea, finalmente es su asunto y nada más, ¿no? Creo que si tenemos esa conciencia puede ayudar. También creo que una cosa que sí tenemos que hacer en la sociedad actual es ser un poco aguafiestas. O sea, cuando alguien haga una broma racista, por más que parezca chistosa y que en el momento parezca inofensiva, creo que no está mal decirle, oye tío, no es simpático que digas eso de tu hija. Oye abuelita, o oye abuelito, o oye papá, o oye hermano, o oye quien sea, o oye mamá, o digo, no tienen que ser solo hombres, ¿no? Eso que estás haciendo no es buena onda. Pregúntale a la persona si de veras le gusta que te burles otra vez de su cabello, o que te burles otra vez de la manera en que se viste, o que la señales otra vez por sus preferencias sexuales, o porque es amanerada, o por cualquier tontería, ¿no? Y creo que por otro lado, también ya a nivel más amplio, eso estaría muy bien hacerlo dentro de nuestras familias, en nuestros medios sociales, y pues a nivel más amplio, pues creo que también hay que dejar de darle público a la gente que reproduce estos discursos, ¿no? Comediantes tan nocivos y tan nefastos como Chumel, personas que solo reproducen prejuicios de clase, de raza, de género, que realmente no piensan, no aportan, no estudian, no hacen nada más que reproducir prejuicios y burlarse de los que son diferentes, pues creo que sinceramente creo que tienen demasiados micrófonos y que mientras menos audiencia tengan y más micrófonos pierdan, toda la sociedad mexicana saldrá ganando, ¿no? Creo que también hay que elegir el tipo de productos culturales que consumimos y no seguirle dando público al humor, no seguir siendo público de humor racista, sexista, clasista. Buscar otro tipo de comedia, otro tipo de humor también puede ser una alternativa, ¿no? Muy bien, no hay que darle foro a este tipo de personajes. Vamos con una pregunta más. Esta es de Gabriela Méndez Henderson.
¿El racismo entre la sociedad puede provocar daños físicos a sí mismos a las personas que son víctimas de este? Ya que he visto diversos productos virales que prometen blanquear con alimentos como limón o cosméticos llenos de zinc, ambos causando quemaduras bastante graves a la piel. Asimismo, el rechazo al cabello rizado provoca que quieran someterlo a procedimientos bastante peligrosos con tal de alaciarlo. Sí, definitivamente. O sea, en México hay una industria cosmética inmensa que tiene que ver con el blanqueamiento. O sea, cremas blanqueadoras, alisadores de cabello, tintes de cabello, un montón de cosas. Inclusive, bueno, hay la posibilidad de ponerte lentes de contacto que cambian el color de tus iris. O sea, existe toda una serie de prótesis y de técnicas que sirven para cambiar nuestro aspecto físico. Y finalmente, como las razas finalmente solo tiene que ver con cosas de aspecto físico, pues si tú cambias tu aspecto físico, de alguna manera estás cambiando tu raza, ¿no? Entonces, sí tienen esa función. Y sí, creo que son, o sea, más allá de que pueden ser dañinos cada uno de ellos, creo que lo que es más dañino profundamente y a un nivel más psicológico es la relación que tenemos las personas que nos queremos modificar con nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, ¿de dónde sale la necesidad que yo tengo de ponerme una crema que probablemente me va a causar cierto daño a la piel, pero que va a tener el efecto de que me voy a ver más blanca? ¿Qué pienso yo de mi piel morena que me hace correr ese riesgo? Y el mismo cálculo se haría, y yo creo que es aún más grave, y no se separa, ¿eh? O sea, porque finalmente esta parte, o sea, ponerte una crema blanqueadora que te va a quemar la piel no es muy diferente que, pues, dejar de comer para estar más delgado o que caer en bulimia, ¿no? Y ahí sí, los trastornos alimenticios vinculados con el ideal de belleza son muy conocidos y son un problema de salud muy grave entre las personas jóvenes en este país y en todo el mundo, ¿no? O sea, el ideal de que las mujeres tienen que ser delgadas y tener un tipo de cuerpo que realmente es atípico, más que normal, pues básicamente lo que sometes a millones de adolescentes a una presión brutal para modificar su cuerpo, que muchas veces los lleva a hacerse daño físicamente, ¿no? Dejando de comer, haciendo demasiado ejercicio, haciendo dietas que son malas para la salud. Entonces, y van juntos, ¿no? Porque lo que habría que pensar es que realmente, fíjense cómo tenemos un ideal de belleza, sobre todo femenina, porque aparte, bueno, tenemos una sociedad sexista en que las mujeres son obligadas a ser guapas, porque el valor de las mujeres se vincula mucho con su belleza física, mucho más que el valor de los hombres, ¿no? Los hombres, el valor, sí tienes que ser guapo, pero tiene más que ver con que tienes que ser fuerte, con que tienes que ser otra serie de cosas, ¿no? Pero con las mujeres la belleza, entonces eso ya es sexismo. Las mujeres tienen que ser bonitas, ¿por qué? Bueno, sexismo. Y luego tenemos un ideal de belleza que es excluyente, porque solo las personas delgadas pueden ser bonitas en un país en que la mayoría de las personas no son delgadas, además, ¿no? En que tenemos un estándar de belleza racista, porque asociamos ser blanco con ser bello, tener los ojos claros, tener el cabello rubio, en un país en que el 80% de la población no es blanca, no tiene los ojos claros y no tiene el cabello rubio. Y tenemos, desde luego, un ideal de belleza que se asocia también con el privilegio social, porque finalmente las personas que consideramos bonitas son también personas ricas, personas que se van a la playa a tomar vacaciones, personas que compran ropa cara, personas que usan perfumes elegantes, y eso tampoco es la vida del 80% de la población. Entonces, lo que tenemos es una sociedad enferma que le impone a las mujeres un ideal de belleza que es discriminatorio, que es clasista, que es sexista y que es inalcanzable. Y la receta y el resultado de eso, pues es mucho daño, mucho autodaño psicológico y físico de las mujeres para tratar de llegar a ese estándar de belleza, ¿no? Y el resultado son trastornos como la anorexia, la bulimia, la depresión, una serie de cosas que tienen que ver con que finalmente el ideal de belleza es realmente inalcanzable. Es un ideal absurdo que no corresponde a la realidad de la mayoría de las mujeres. Y entonces, pues creo que otra vez, un poco me gustaría volver a este punto que ya hice varias veces, que finalmente el problema del racismo en México es que se suma a las otras formas de discriminación y las hace peores, ¿no? Y el problema de las formas de discriminación en nuestro país es que son acumulativas. Y esa acumulación vulnera mucho más cierto tipo de cuerpos que cierto tipo de otros cuerpos, ¿no? O sea, digamos que cuando eres mujer, cuando tienes un cierto tipo de cuerpo, cuando eres de origen social humilde, cuando tienes poca educación, tal, cuando tienes cierto aspecto físico que te hace parecer indígena o africana, pues todas las ventajas se acumulan sobre ti.
clase, raza, sexo, condición social, todo se acumula sobre ti, ¿no? Qué complicado es todo el tema. Justo sobre esta misma pregunta nos dice Jade Montserrat Cabrera Bernal. En relación a la pregunta anterior, la industria de la belleza gana millones de dólares con la búsqueda del cambio físico. ¿Considera eso como una barrera para detener el racismo? Sí, y no diría solo la industria, eso es muy punto, o sea, finalmente, ¿cómo decirlo? Para que vean, hay intereses creados a favor del racismo en este país. La industria de la belleza. O sea, ¿qué pasaría si tuvieran que dejar de vender cremas blanqueadoras? Yo diría que se adaptarían más rápido de lo que quieran porque encontrarían otra cosa que vendernos. O sea, si dejara de ser el color de la piel, entonces sería que tu piel tiene que brillar y parecer no sé qué, y entonces usa esta crema para que tu piel brille. Y que tu cabello tiene que tener una textura y un peso no sé qué, y entonces usa este enjuague. O sea, van a encontrar maneras de vender. O sea, no necesariamente tienen que estar atados al racismo, pero yo diría que más allá de la industria de los productos de belleza, que claramente sí tiene un interés por mantener esta visión racista, los medios de comunicación tienen el mismo interés. O sea, finalmente, en los medios de comunicación, para empezar, las personas que están ahí por el racismo, porque son blancas y porque ser blancas las ha dejado estar ahí. Y entonces tienen terror de que si hay un cambio de las reglas y empiezan a entrar personas más morenas, se van a quedar sin trabajo. Entonces, en principio, las personas que están en la tele y en la publicidad no quieren que entren personas más morenas para que no las desplacen a ellas. Y en segundo lugar, pues la publicidad vive de vender esta imagen artificial de belleza, de aspiracionalidad, de éxito, vinculada toda con el racismo. Entonces, digamos, es una industria inmensa que prospera gracias al racismo. Desde luego, hay personas que se han dado cuenta dentro de la propia industria, que se han dado cuenta que eso no puede durar para siempre. Que finalmente también, para venderle a los consumidores mexicanos, que son 80% morenos, a lo mejor también puede ser mejor negocio venderles, no diciéndoles tú eres inferior y tienes que parecerte a mí, sino diciéndoles tú eres bonito y si compras esto vas a ser más bonito. Y entonces empieza a haber cada vez más publicación más inclusiva, incluyente en México, aunque está empezando apenas, ¿no? Igual, es igual de capitalista y es igual de explotadora, pero al menos ya no es racista, ¿no? Y bueno, digo, hay gente que dirá que pues no es mucha diferencia, pero yo creo que si al menos le quitamos un elemento negativo, pues es menos peor que si tiene todos los elementos negativos, ¿no? Por cierto, digo, por dar un ejemplo, varios supermercados están utilizando. Si ustedes se fijan en la tele, ya hay varios anuncios de cadenas de supermercados en las que aparece gente distinta, no gente blanca. Y ya también he visto varios anuncios de aerolíneas en que también es gente que no es güera, digamos, ¿no? Pero son todavía la excepción. La mayoría de los anuncios todavía son de personas blancas, de personas güeras, porque el racismo es una parte integral de cómo funcionan estas empresas de comunicación. Podríamos apoyar a este tipo de empresas, ¿no? Que nos ofrecen otra visión de no estándares de belleza inalcanzables para nuestra sociedad. Pues creo que esa es una estrategia que también se ha planteado, que ha funcionado en otros países. Sobre todo funcionó, por ejemplo, con las minorías sexuales en Estados Unidos. Como boicotearon las minorías sexuales, los homosexuales en particular, boicotearon a empresas que tenían publicidad homofóbica o que no incluía homosexuales. Y de esa manera las empresas se dieron cuenta que más bien les convenía incluir personas homosexuales en su publicidad para venderle al público homosexual. Y entonces, de alguna manera, se llama poder del consumidor, ¿no? Si nosotros, pero tiene que ser organizado, no puede ser individual, ¿no? O sea, pues se podrían organizar, y eso es algo que hemos estado pensando hacer realmente desde el movimiento antirracista, campañas de boicot a empresas con publicidad abiertamente racista. Y eso, pues en teoría, podría obligar a esas empresas a cambiar su publicidad. De acuerdo. Ahora, bueno, les recordamos a todos que el registro de asistencia ya está tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook. Pasemos, por favor, ahora a las preguntas en Zoom. Si pueden levantar su manita para que les demos la palabra, o también tenemos ya un par de preguntas en el chat de Zoom, que en lugar de que nosotros se las leamos, ¿qué les parece que mejor quienes las están haciendo nos las hagan directamente? Entonces, tenemos aquí una de Herminia Mendoza. Por favor, maestra, si puede hacer su pregunta. Sí, claro. Bueno, primero felicitarle, profesor, me encantó su
presentación. Pensaba en lo importante que es el lenguaje que usted utiliza para poder transmitir este tema tan relevante en el contexto en el que nos encontramos. Me parece muy pertinente. Basta simplemente entrar a redes sociales y leer los comentarios clasistas, racistas que podemos encontrar respecto a la diferencia de las personas por lo que sea, por tu estructura, por tu género, por tu clase social, por tu color de piel, por tu género, por lo que sea, todo lo que implique la diferencia. Y yo ponía aquí en la pregunta que planteaba en el chat que esto ocurre de manera muy naturalizada. Primero pensaría yo en la familia. Yo soy madre de familia de 2 jóvenes y pensaba en lo que decía ahorita de cómo los propios jóvenes que están hoy escuchando pueden señalar a aquellos adultos que hemos naturalizado cualquier comentario que excluye, quiero pensar, al otro. Los propios jóvenes son nuestros maestros cuando ellos pueden señalarnos a los adultos sobre aquellas formas tan cotidianas y naturalizadas que hemos aprendido. Yo soy una mujer morena, de estatura baja, y mujer, ¿no? Entonces, yo pensaba ahorita que lo iba escuchando como desde mi ser mujer, morena, de estatura baja, madre de familia y con todas las características que yo tengo y que pueden ser diferentes a otros, en mi entorno familiar puedo hacer conciencia, que era la pregunta que yo le hacía. ¿Cómo hacer conciencia de esas formas naturalizadas en la familia? Porque justamente esas son las que llevamos hacia afuera, en las relaciones que tenemos con otros y que francamente provocan tanto sufrimiento en la vida de las personas. Por un lado, yo lo escucho y digo, qué padre que pueda haber este impulso para decir, quiero alzar la voz ante estos grandes temas. El asunto es que una gran mayoría de la población lo hemos sufrido, lo hemos padecido de una o de otra manera. Y entonces yo le preguntaba justamente, ¿no? ¿Cómo propone usted que esto se pueda llevar a esos espacios íntimos que son los de la familia, justamente, para hacer conciencia sobre las maneras que tenemos sutiles, a veces grotescas, de expresar la diferencia del otro y por lo tanto la exclusión también? Esa es la pregunta concretamente. Usted ya mencionaba de los propios jóvenes. Yo ahora entiendo que también hay profesores aquí, padres de familia. ¿Cómo desde este lugar de adultos también podemos promover este respeto, quiero decir, el respeto a la diferencia, simplemente? Bueno, le agradezco mucho la pregunta, Herminia. Me parece muy, muy interesante y muy pertinente y muy difícil de resolver. Realmente creo que esos son el tipo de temas que hay que reflexionar ahora en función de tratar de cambiar las cosas. Y es un proceso en el que todos estamos aprendiendo. No hay respuestas claras. Yo lo que he visto, tanto en mis casos, en los casos personales que conozco, como con el trabajo con mis estudiantes que han abordado estos temas, es que generalmente el cuestionamiento surge siempre desde una persona que ha sido o que está siendo víctima de esa discriminación o de ese trato diferenciado. Obviamente, las personas que se han beneficiado de esos tratos, digamos que los que les ha ido bien en esta lotería, pues rara vez van a hacer el cuestionamiento porque les ha implicado ventajas, digamos. O sea, por decirlo, por dar una analogía muy clara, la crítica al machismo surgió de las mujeres, no de los hombres, ¿no? O sea, los hombres nunca iban a criticar una posición que les era absolutamente ventajosa, ¿no? Fueron las mujeres, al experimentar las desventajas del machismo, las que han empezado a hacer la crítica contra el machismo. Entonces, creo que la crítica siempre va a surgir de la parte agraviada, inevitablemente, porque es la que la siente en los aspectos más negativos y que por lo tanto siempre va a estar cargada de un cierto nivel de coraje, de resentimiento, de furia inclusive, que es importante manejar y que puede ser interpretada como agresión, como exageración, eres una feminazi, ya nos quieres, no sé qué, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Es que también sucede, ¿no? Porque finalmente, aparte, muchas veces estas cosas surgen después de haber estado embotelladas mucho tiempo, ¿no? Digamos que generalmente la persona no reacciona a la primera ofensa, reacciona a la ofensa número 300, ¿no? Entonces, pues está todo eso guardado y sale con mucha fuerza. Entonces, creo que es muy importante hablar
y procurar que haya un reconocimiento de la validez de los sentimientos de la persona agraviada. Y por otro lado, lo que es más difícil es que los agraviadores o las agraviadoras reconozcan el daño que hicieron, lo cual es un proceso, ¿no? Creo que para ese proceso suele ser útil también hablar de otras experiencias similares en la familia. Yo lo que he visto es que muchas veces cuando una pariente dice, levanta la mano y dice, es que no me gusta que me hacen esto, siempre ayuda que una persona, y ahí sí las personas mayores podemos ser solidarias. Si tú ves que tu sobrina dice algo así, pues a lo mejor te toca levantar la mano y dices, pues mira, a mí también me hacían eso de chiquita y también me chocaba porque bla, bla, bla. Y entonces ya no se vuelve una cosa personal, sino se vuelve una cosa más. Y que en general es muy importante en estos procesos en las familias hacer un proceso de reconstrucción de la memoria familiar. Porque lo que he visto es que, lo que hemos encontrado también es que así como en la generación presente se hace la distinción entre la güerita y el moreno, por así decirlo, también cuando contamos la historia de nuestras familias se hacen estas distinciones. Siempre se habla más del pariente europeo, del español llegado de no sé dónde, del alemán, de la persona de clase alta, del aristócrata, y nunca se habla de que pues, se acostó con su empleada doméstica, y que a lo mejor si la bisabuelita es empleada doméstica, eso es algo que se calla, ¿no? O se acostó con la mujer indígena o con la mujer afro, que es el caso de mi familia, o sea, muy probablemente el bisabuelo catalán tuvo relaciones con una mujer afro y de ahí nació mi abuela y mi mamá tenía el cabello malo de la mujer afro y por eso fue agredida, ¿no? O sea, porque recordaba también una historia oculta de la familia. Entonces, finalmente, a veces la víctima de la agresión en esta generación está pagando culpas de 4 o 5 generaciones atrás, porque así son las cuestiones familiares, ¿no? Entonces, siempre ayuda recuperar esta historia familiar y darse cuenta que lo que está haciendo la generación actual es reproducir patrones que vienen de generaciones anteriores y que entonces no es una cuestión de que eres malo o eres culpable, sino es una cuestión de que así te educaron y así te enseñaron, ¿no? Entonces, pero sí, digamos que es un proceso. No todo el mundo en la familia va a estar dispuesto a participar en él, pero creo que como sucede con las cuestiones de abuso sexual y las cuestiones de discriminación por género, la voz y el respeto es a las personas que han sido agraviadas y hay que, sobre todo, lo importante es reconocer la validez de sus reclamos y la validez de sus sentimientos. A partir de ese reconocimiento ya puede venir todo lo demás, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ambos. Vamos de nuevo a Zoom. Tenemos una pregunta de mi compañero Juan José Muratalla. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Yo, bueno, quiero hacer un planteamiento, una observación con respecto a si en la actualidad existe o hay una tentativa que haga referencia en la ley a regular todo lo que tiene que ver con la publicidad, que obviamente resalta sobre todo el estereotipo y el genotipo europeo. Y digo, creo que es importante porque, es decir, los medios, la televisión, es una de las formas por las cuales entra más todo aquello que se nos vende como lo que es lo mejor, ¿no? Como en este caso el estereotipo físico o fenotípico europeo como el mejor y por lo tanto la blancura se nos vende como mejor, de tal manera que está tan naturalizado en nosotros que justamente inconscientemente hacemos cosas en donde nosotros mismos promovemos eso mismo sin darnos cuenta. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, ahora sobran las aplicaciones que usan los jóvenes, sobre todo, que blanquean, ¿no? Es decir, metes algún filtro con alguna aplicación y te blanquea el filtro y te pone rasgos, de hecho, más occidentalizados, más europeos. Y eso creo que tiene que ver con esta idea que tenemos tan introyectada de eso es mucho mejor que el ser moreno, ¿no? O cualquier otro grado de color de la piel o ciertos rasgos específicos de la forma del cuerpo, del rostro. Y con esto también me refiero a que, por ejemplo, tengo yo una amiga que pertenece a una pequeña empresa que ofrecen servicios de salud que generan pues, publicidad para promoverse y ofrecer sus servicios de odontológicos, psicológicos y demás.
Y cuando yo veo su publicidad, muy simple, muy sencilla, en su publicidad aparecen casi siempre en el más del 90% de las ocasiones personas blancas en esa publicidad. Y cuando yo veo quienes conforman ese grupito de quienes ofrecen los servicios de salud, son personas que son morenas, o es decir, que no son blancas o morenas en diferente medida, pero su publicidad, en la publicidad aparecen personas que son más bien blancas, ¿no? En donde incluso ellos mismos se excluyen como quienes ofrecen ese servicio porque no pertenecen a ese rango de fenotipo con el que incluyen en su publicidad. Entonces, yo no sé si exista algo ya legislado o alguna tentativa que regule justamente que por lo menos en las grandes empresas que son como Palacio de Hierro y demás, todas esas marcas que son las que más nos llegan, que regule que esa publicidad pues no sea o no siga siendo así de racista. Bueno, creo que ese problema, o sea, estoy de acuerdo con tu diagnóstico del problema de la publicidad y en efecto, el problema de la publicidad es que nos da unos patrones de lo que es ser exitoso, de lo que es ser bello, de lo que es ser aspiracional, como lo llaman, de tener un estilo de vida envidiable, que claramente están racializados, que son profundamente clasistas y que son profundamente excluyentes, ¿no? Entonces creo que sí es un problema más serio. Cuando se habla de regular esto por medio de la ley, generalmente la respuesta es que hacer eso sería contrario a la libertad de expresión. Y eso es algo muy delicado, ¿no? O sea, en general, regular los contenidos de los medios de comunicación es algo peligroso porque pues, puede implicar justamente ir en contra de la libertad de expresión y es algo que tenemos que hacer con mucho tiento, ¿no? O sea, no debe hacerse a la ligera, ¿no? No creo que deba haber una censura o una prohibición de que aparezca cierto tipo de personas en la tele o nada por el estilo, ¿no? Creo que eso sería algo muy negativo y probablemente sería hasta contraproducente. Sin embargo, creo que hay dos formas que se puede atacar. Uno, creo que lo que sí se podría, creo que el problema de fondo de la televisión no es que sea, bueno, es que es racista, pero detrás del hecho de que la televisión y la publicidad sean tan racistas, lo que hay es una estructura monopólica de propiedad. O sea, el problema es que los medios de comunicación en este país son monopolizados por una élite súper pequeña, que aparte se apropia de ellos y los utiliza para defender sus intereses particulares y no tiene ningún espíritu de servicio público o de misión social. Es decir, es una élite monopolista, profundamente egoísta, que utiliza los medios únicamente para defender su propio privilegio. Y aquí estoy hablando de Televisa, de los periódicos, de todos los medios de comunicación, ¿no? Y están monopolizados por gente que, pues básicamente su poder depende justamente de monopolizar los medios y que no lo quieren soltar. Entonces creo que más allá de meternos con lo que dice esa gente, lo que habría que haber es una ley que disolviera los monopolios mediáticos, sinceramente. O sea, acabar con Televisa, acabar con TV Azteca, que es mucho peor que Televisa en todos los aspectos. Lástima que sea el mejor amigo del presidente, el dueño, ¿no? Pero bueno, eso es un problema un poco serio. Pero bueno, lo ideal sería quitarle el control de los medios a esta gente tan nociva y crear estructuras de propiedad que fueran más democráticas. Dividir los monopolios, hacer empresas más pequeñas y, por ejemplo, también lo que sucede en otros países, que hay leyes de acceso público al espectro, ¿no? Que cualquier organización social puede hacer una solicitud para tener acceso a tantas horas de televisión a la semana con un programa de su interés. Y entonces eso abriría, más que callar a los que ya hablan demasiado, lo que le abriría es que pudiéramos escuchar a muchas otras personas que tienen otras cosas que decir. Entonces creo que por ahí la solución tiene más que ver con quién es dueño de los medios y quién monopoliza los medios que con lo que dicen esas personas. Yo creo que en el momento en que hubiera una estructura de propiedad de los medios que fuera más democrática y menos monopólica, los medios serían menos racistas, serían más democráticos y serían menos elitistas. Entonces creo que por ahí la solución va más bien por ahí, ¿no? Y creo que en ese sentido, más allá de que me parece que sus argumentos son exagerados y maniqueos, creo que el presidente sí tiene razón en su crítica a los medios. O sea, los medios tradicionalmente en México han sido los principales aliados del poder económico y del poder político y han sido los principales impulsores de eso que el presidente llama neoliberalismo, sin lugar a dudas, ¿no? Y lo siguen defendiendo a la fecha porque están defendiendo sus propios intereses monopólicos y legítimos, ¿no? Entonces creo que, pues, pero más bien, yo creo que el presidente, más que hablar de eso, pues lo que debería hacer es mandar al Congreso una propuesta para disolver los monopolios mediáticos.
Y ahí sí veríamos, ahí sí se armaría la de Dios es Cristo y ahí sí habría la posibilidad de un cambio verdadero, ¿no? Y de una sociedad más democrática. Los medios como hoy no son los defensores de la democracia, son los defensores de los privilegios de los dueños de los medios. Que ellos quieran que nosotros confundamos eso con la democracia, pues es porque nos quieren engañar. Pero creo que pues no hay que dejarnos engañar, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Ahora Gracias. vamos con la última intervención. Esta es por parte de un miembro del Consejo Consultivo Mixto. Es de la Preparatoria Michelet. Vamos, por favor, con el director técnico Luis Jaramillo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la ponencia. Me parece muy, muy interesante y tienen, desde luego, como hemos visto, muchos aristas todavía que discutir y sobre todo que es tan nocivo estos conceptos de racismo y de estereotipos que pues van mermando y van haciendo canales por muchos frentes de nuestra vida. La pregunta es consistente en el hecho de se ha probado o se ha manifestado que no nacemos siendo racistas, ¿no? Los niños pues finalmente son sin ninguna posición hacia algún color, hacia alguna situación de económica, ni mucho menos, ¿no? Simplemente pues se juntan con alguien que es igual de su edad y empiezan a jugar, ¿no? Sin tener alguna restricción, ¿no? La pregunta es, ¿existe algún estudio en el cual se haya probado, en el cual empieza a presentarse este tipo de prácticas o que empieza a ser más notorio esta distinción? ¿En qué momento cambiamos, en pocas palabras, para tener ese tipo de pues, antecedentes y sobre todo que se van llevando de voz en voz en las propias familias? Esa es la pregunta. Espero haya sido claro. Gracias. Gracias. Esa es una buena pregunta realmente y la respuesta es compleja. No hay un momento específico. Es un proceso, ¿no? O sea, imagínense una familia en que tú naces y tienes la piel más clara o más oscura que tu hermano. Y desde bebé eso implica que hay un trato diferenciado a ti frente a tu hermano por esa ventaja o esa desventaja. Ahí ya tu familia te está enseñando el racismo desde que naciste, ¿no? O sea, si todo el tiempo oyes que tú eres bella porque tienes la piel de cierto tipo y en cambio al que está a tu lado le dicen menos que es bonito porque no tiene la misma piel, pues tú desde luego en un primer momento asocias con una cuestión personal de yo soy bella y el otro es feo, pero pues pronto te das cuenta que tiene que ver con el color de la piel y lo vas aprendiendo, ¿no? Otra cosa que aprendemos, ¿no? Cuando vamos por la calle, y esto es algo que se ha estudiado mucho en Estados Unidos, va por la calle caminando una mamá blanca con una hija blanca, por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Y ven venir en la misma banqueta una persona negra. Y la mamá le toma del hombro a la niña y la pega un poco más a su cuerpo. Ahí le está enseñando de manera inconsciente, sin siquiera decir una palabra, que el color de la piel de esa persona que viene necesita que la mamá proteja a su hija. Y entonces lo más peligroso es que no es que la hija esté recibiendo una información, los negros son peligrosos, simplemente está aprendiendo de su mamá que cuando hay un negro lo que tienes que hacer es acorparte y protegerte de esa figura que es potencialmente amenazante. Ahí está aprendiendo racismo la mamá, en comportamientos inconscientes, en comportamientos físicos, en expresiones, y eso es una cosa, es muy complejo, o sea, es lo mismo que sucede con el género, ¿no? Los estudios recientes de teoría de género lo que han mostrado es cómo las personas son socializadas como hombres o como mujeres por medio de este tipo de prácticas también, ¿no? Desde cómo las vistes, cómo hablas de sus cuerpos, qué cosas de sus cuerpos y de sus personas valoras y cuáles no, qué esperas de ella porque es niña, qué esperas de él porque es niño. Es lo mismo, ¿no? Muchas veces es una cuestión inconsciente, es una cuestión que tiene que ver con actitudes corporales, con acciones no verbales, y a veces es verbalizada y dicha, ¿no? Pero entonces lo que tenemos es un proceso muy largo que tiene un continuum, ¿no? Que va incrementándose. Yo creo que desde luego hay puntos claves, ¿no? Un punto clave es cuando surge la conciencia de la diferencia, ¿no? Tú has sentido la diferencia inconscientemente por los tratos, pero muchas veces sucede que a cierta edad, que tiene que ver también con el desarrollo psicológico de las personas, te das cuenta de que esa diferencia es una regla general. Yo me acuerdo, es muy frecuente, eso le pasa y es un momento súper traumático para las personas negras en Estados Unidos, por ejemplo. El día en que se dan cuenta que son negras. Y eso no sucede en su familia, ¿eh?
En Estados Unidos sucede más bien en la escuela o en un momento en que alguien las trata diferente y se dan cuenta que las trataron diferente por su color de piel. Y eso suele ser una revelación súper dolorosa para esa persona, ¿eh? Porque finalmente el color de piel es algo que no puedes cambiar, ¿no? Y entonces, pues yo diría que lo mismo sucede muchas veces con la identidad de género, ¿no? Muchas veces es una frase hiriente o una actitud discriminatoria la que te hace consciente, ay, chin, soy mujer y entonces no puedo hacer esto, y ser mujer implica que en teoría no debo hacer lo que me gusta hacer. Y ay, eso se vuelve problemático. O ay, pues resulta que no embono demasiado bien en las categorías de género dominantes y que pues soy rara o raro, ¿no? O sea, porque soy hombre afeminado o soy mujer marimacha. Y entonces, en el momento en que haces consciente de eso, es cuando adquiere esa dimensión. Y yo creo que ahí es donde deben ser las intervenciones. O sea, si en ese momento hay personas sensibles que están cerca del niño que fue racializado. A mí, por ejemplo, me acuerdo en una fiesta infantil, en algún momento le estaban tomando fotos a todos mis primos que eran rubios y el fotógrafo me dijo, no, tú no sales en la foto porque... Y yo dije, bueno, pues no salgo en la foto y ya me fui. Pero me acuerdo que mi mamá se súper ofendió con el fotógrafo y le dio de gritos al fotógrafo, y a mí en realidad lo que me hizo más daño fue la reacción de mi mamá que lo que había hecho el fotógrafo. O sea, lo que me hizo sentirme peor fue cómo se puso mi mamá por su propia historia de racismo en la familia, que lo que el fotógrafo me había hecho a mí, excluyendo a uno de mis primos. Pues no voy a culpar a mi mamá, ¿no? O sea, ella estaba reaccionando de acuerdo a su propia historia, para volver a la pregunta de Herminia, ¿no? Pero el hecho es que si ahí en algún momento hubiera habido alguien que nos acompañara a mi mamá y a mí y nos explicara eso, pues a lo mejor se podría haber compensado la situación, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la entrada a la escuela es clave, y yo creo que el inicio de cualquier ciclo escolar, ¿eh? O sea, yo creo que también si al inicio de la prepa se hicieran ejercicios de conciencia con todos los recién ingresados a la prepa, de cuál ha sido, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos padecido, y lo tenemos que seguir haciendo ahorita, y cuestionáramos eso, a lo mejor se podrían iniciar nuevas dinámicas, ¿no? O sea, no creo que haya un momento definitivo donde la gente aprende el racismo, es un proceso, pero sí creo que hay momentos donde las intervenciones pueden ser más eficaces. Pues muchas gracias, doctor Navarrete. Con esto concluimos. Ojalá que no sea la última vez que lo tengamos con nosotros en este evento o quizás en otro contexto. Así que virtualmente le hacemos entrega de su constancia por esta tan importante y pertinente conferencia con un tema tan esencial para concientizar a todos los jóvenes. Entonces, aquí le hacemos entrega virtual de su constancia y en unos momentos más se la estaremos haciendo llegar a su correo. Pues, muchas gracias por su tiempo. Gracias, fue un gusto estar con ustedes y estoy a su disposición. Será un gusto conversar con ustedes otra vez. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. A todos los estudiantes, congresistas y no congresistas, asesores y asesoras de trabajos, autoridades de las escuelas del área metropolitana y foráneas, así como público general que nos acompañan, les agradecemos su presencia en esta ceremonia y primera conferencia inaugurales. Y les deseamos sean estos 2 días jornadas llenas de convivencia, conocimiento y aprendizaje. Congresistas y expositores, los invitamos a prepararse para su exposición ante los jurados. Les recordamos que la apertura de la sesión iniciará a las 10:50, con límite hasta las 11:10. Asimismo, no olviden incorporarse a la sesión habiendo nombrado su usuario Zoom, de acuerdo con lo solicitado en el documento Guía del Participante Fase 3. Lo anterior para que el coordinador de aula les pueda otorgar el ingreso. Recuerden todos los congresistas de fase 2 y fase 3 registrar su asistencia a cada actividad para cubrir el derecho a constancia de participación y respectivamente para tener derecho a participar por el reconocimiento de investigación de DEGIRE 2022. A los asesores y asesoras, autoridades de las escuelas y público general, los invitamos a seguir la transmisión de las exposiciones a través de nuestras redes sociales, cuyo ingreso se especifica en el programa para público general. Sin más, muchas gracias y mucho éxito a todos.
Hemos dejado de transmitir en vivo a través de Facebook. Muy bien, hasta luego. Nos vemos en las aulas. Gracias a nuestro presidium, chicos. Muchas gracias por estar en la sesión y suerte. Gracias, Armenia. Gracias, maestro. Buen día.